Además de juez que estuvo en todo esta larga investigación, contamos con su experticia penal. Eso enriquece mucho más el análisis que usted haga de esta causa, que entiende una trama de corrupción desde el año 2003 al 15. Le voy a hacer la pregunta que hacen los periodistas deportivos. ¿Sensaciones? La sensación que estamos mirando por el hueco de la cerradura, nada más. Por supuesto que tengo en lo personal un motivo de la algarabía, porque nosotros venimos denunciando la mecánica de la obra pública. Hablo de mi provincia, ¿no? Desde que fui intendente en el 2003. Esto que va a pasar ahora en Buenos Aires, el Tribunal Oral, se lo dije a Néstor Kirchner en su momento de manera premonitoria. Le dije: vos vas a tener problemas, Néstor. Yo tenía una gran relación, lo digo porque en una Argentina de grieta y de trincheras cavadas cada vez con mayor profundidad, yo tenía una gran relación con el presidente Néstor Kirchner en el 2003 cuando era intendente de Córdoba. Lo recordamos. Éramos muy pocos los intendentes que lo acompañamos. Uno era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que después de Cromañón desapareció, otro era yo, y otro era el intendente de Rosario, que iba y volvía en su condición de socialista. Miguel Lichi muchas veces jugaba y otras veces no podía. Después se sumaron un montón, y antes que apareciera la Cámpora, etcétera, etcétera, había una idea de construcción de transversalidad. Y yo tenía una gran construcción, una gran relación, pero siempre le dije con sinceridad, le digo: te va a traer problemas este mecanismo. Este mecanismo de construcción de obra pública dirigida a un puñado de amigos que son los que después te retorno te dan la plata para el sostenimiento de las campañas electorales, que quiero decirle, no quiero desilusionarlo a ustedes, esto no termina con el juicio en todas las provincias. Si usted quiere me puedo perder horas hablando de Córdoba, cómo es la obra pública, cómo está direccionada, cómo los estados y los políticos han perfeccionado los mecanismos para evitarse futuros juicios de cuaderno. Y si no, pregunte ahí cuántos cordobeses están sentados en el banquillo de los acusados, cuántos empresarios cordobeses están ahí. Claro. Pero bueno, la verdad que digo, en lo personal tengo una satisfacción, porque esto se lo dije en el 2004, 2005 a Néstor Kirchner, cuando tuve una terrible pelea con José López, con Julio Devido, por el tema de la obra pública en la ciudad. Que esto iba a pasar, en algún momento esto iba a pasar. Esto era un mecanismo horrible que no garantizaba absolutamente nada. Bueno, así que está pasando. Juez, ¿apuesta a que este tribunal va a fallar como corresponde, el tribunal integrado por Signori, Castelli y Canero? Mire, la prueba es contundente. Ahí no es que estamos investigando a partir de trascendidos, chimentos periodísticos, programas del corazón. Hay empresarios que han dicho cómo han puesto la plata y de qué manera la pusieron, o sea, no tienen cómo justificarla. Uh-huh. No, la conducta está totalmente acreditada. Después habrá que cuantificar el daño y determinar las modalidades y los roles de cada uno de los partícipes, pero ahí está absolutamente acreditado la condición de testigo arrepentido de muchos de los empresarios que están sentados ahí. Han permitido hoy que el fiscal tenga para ser dulce con la acusación. Uh-huh. Seguramente, como todo proceso penal, es como un partido de fútbol, arranque, bueno, habrá que esperar hasta el minuto 95 para ver cómo termina. Entre los que están ahí sentados, muchos son arrepentidos. ¿Cómo son las condenas para los que son arrepentidos? Bueno, seguramente lo han pactado con el Ministerio Público, no conozco en detalle cuál es la condición que han pactado con sus abogados, con la acusación, con el Ministerio Público Fiscal para morigerar la pena o para tener penas que no sean privativas de libertad o que sean de ejecución condicional. Seguramente siempre esas son las condiciones por las cuales uno adquiere el carácter de arrepentido. Pero el carácter de arrepentido le da a la acusación una fortaleza en materia probatoria indestructible. O sea, el juzgado, el juez de sentencia no tiene otra cosa que escuchar al fiscal, porque el fiscal va a alegar sobre pruebas ya totalmente consagradas. El tipo va a decir: yo puse esto, a mí me dijeron que había que poner esto, hice esto, fui a tal lugar, la llevé de tal forma, se la entregué a fulano de tal, el aporte fue tanto, lo hice tantas veces. Una vez que eso esté acreditado, que eso está incorporado al juicio porque es parte del testimonio de los arrepentidos, que ¿cómo se defiende a alguien para decir? Aparte lo digo con todo respeto, puede Cristina, pero también digo la política de la Argentina, puede desconocer que este mecanismo funciona así. ¿Puede el gobernador de mi provincia desconocer cómo es de manera monopólica la adjudicación de la obra pública en la provincia de Córdoba desde hace 28 años, con las mismas empresas que después terminan subcontratando con licitaciones que, de hecho, nosotros por primera vez en 28 años tenemos el manejo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba? ¿Qué hizo el gobernador?
en la última semana antes de que terminara el mandato de Schiaretti mandaron una ley a la legislatura porque tienen mayoría y le quitaron facultad al Tribunal de Cuentas para poder examinar, entre otras cosas, la obra pública en Córdoba, que la maneja una empresa que se llama Camino de la Sierra, de la cual el Estado tiene el 1% de participación y lo demás es un curro con un grupo de empresarios que manejan la obra pública. Por eso en la Argentina usted va a ver que el panorama, los gobernadores son siempre casi lo mismo, salvo que en las provincias suceda algún episodio de imposible resolución y se lleve puesto el gobernador, como le pasó a Capitanich, como pasó en algunas provincias. ¿Por qué? Porque los gobiernos nacionales miran para el costado, no les importa. Por eso cuando tiene mucha razón, cuando Milei habla del tema de la obra pública y su mecanismo de corrupción. Por eso digo, bueno, hoy arranca un episodio que en su momento yo tenía la esperanza que fuera una advertencia con mayúscula para la dirigencia política, pero han mejorado los mecanismos. Hoy es más difícil poder adentrarse en esta forma. Hoy los empresarios, o gran parte de los empresarios, o una parte grande de empresarios, son parte del negocio desde el momento, con lo cual ya no necesitan llevar un bolso, dejar la plata, buscar un chofer, juntarse en una calle de estacionamiento. Ya son parte del negocio, los han incorporado con empresas completas y ahí queda la renta para el financiamiento de campañas electorales y enriquecimiento de dirigencia política. Sí, lo hemos visto en casos hace semanas nada más, no hace falta poner nombres y apellidos. De hecho, hubo un extraditado en el día de ayer. Otro grupo importante de empresarios realizó un intento para que puedan evitar el juicio. Ofrecieron en conjunto 13 millones de dólares. Sobresale la figura de Calcaterra, que ofreció $1.600.000, y Benito Roggio, el de los subtes, Desbase, que me ofreció $1.250.000 para evitar el juicio. ¿Nos explica este mecanismo que tienen a disposición empresarios para poder evitar pasar por los tribunales? Sí, bueno, la justicia no se lo admitió, ¿no? Exacto, sí, hay que decirlo, perdón, en honor a la verdad, fue la fiscala Fabiana León la que rechazó, luego de que los jefes del tribunal, rechacen las ofertas, hay que decirlo también. Pero está bien, pero es un mecanismo que está, yo digo para que no nos ensañemos, el mecanismo está previsto en el Código de Procedimiento, ellos pueden argumentar una vez que lograron esta condición y que garantizaron que la investigación pudiera concluir de esta manera con el tema de los testimonios de arrepentidos, pueden intentar redimir su responsabilidad penal con pagando una multa. Es una posibilidad, pero es una posibilidad que se establece y que en este caso no había ninguna posibilidad que se planteara, porque era echar por tierra toda una investigación. No podés venir vos con plata a querer arreglar una responsabilidad tuya habiendo sido partícipe necesario de una maniobra de semejante magnitud. Pero es una posibilidad que está en el Código de Procedimiento, que en algunos casos por de menor cuantía y menor complicancia pues se puede utilizar. En este caso hubiese sido un escándalo que lo hubiesen admitido. Y lo digo porque, y que no se enojen conmigo los empresarios, que son mis principales. Yo he sido 3 veces candidato a gobernador de Córdoba, o sea, no estaba hablando con un boludo que no conoce de qué se trata. Mi principal enemigo no es la política, sino los círculos rojos. Ellos saben que conmigo no hay negocio, conmigo no, hermano, esta es la licitación, este es el pliego, anda, preséntate, va a haber 200 oferentes. Si ganaste es tuya, y no me venga a pedir determinación de precio, porque si la hace en tiempo y forma, lo que está previsto en el pliego es lo que te corresponde, cosa que me ha traído grandes dolores de cabeza. Pero los empresarios son parte de esto, o sea, para que un político se pueda enriquecer, necesitamos un empresario que pueda ponerla. Esto también hay que decirlo, porque para que exista un hecho de corrupción siempre hace falta 2 patas. Uno que da y otro que recibe. Lo digo, he sido el fiscal, el único y el último fiscal anticorrupción que tuvo la provincia de Córdoba, y por investigar y denunciar a los funcionarios del gobierno del que pertenecía, me terminaron echando como perro. Así que de esto pasó hace 20 y pico de años, 29 años atrás. Pero digo, conozco el tema, conozco la mecánica, y es un tema que en Argentina no cambia. Hay un grupo, y por supuesto no estoy generalizando, pero hay un grupo prebendario de tipos que no les gusta competir, que lo único que quieren es tener arreglo con el político de turno, por eso les sale monedas, poner en campaña electorales, financiar dirigentes políticos, porque después la reciben en pala, la recogen en pala con obras públicas que están siempre direccionadas, son siempre las mismas empresas,
siempre las mismas empresas. Usted va a decir, pero qué mierda, no hay una empresa, en 40 años no apareció una nueva empresa, son siempre las mismas empresas que se quedan con la licitación y después cuando no tienen capacidad de obra la terminan subcontratando a dos mangos. Entonces, si vos tenés una empresa constructora y querés laburar con el Estado, lo que tenés que hacer es terminar muriendo a los pies del tipo que se quedó con la licitación, que siempre es el mismo. O arman UTEs, ¿no? Uniones transitorias de empresas que a final de cuentas son las mismas, los mismos capitales. Esta maniobra, ojalá algún día la justicia y la legislación también revise. Senador, le agradecemos. Yo era embajador en Ecuador, le doy un dato nada más. Yo era embajador en Ecuador cuando lo metieron preso a Jorge Glass, el vicepresidente de Correa, que en ese momento era vicepresidente de Lenín Moreno, por la causa Odebrecht. Odebrecht reconoció que no hubo obra en el mundo que ejecutara sin que tuviera que comprar empresarios, que tuviera que comprar dirigentes políticos. En el único lugar donde Odebrecht no tuvo que dar nunca una explicación es en Córdoba, con el tema de los gasoductos troncales, una obra de altísima corrupción que la justicia de Córdoba se ha encargado silenciosamente de tapar. Pero quiero decirle que la mecánica está absolutamente acreditada, así funciona lamentablemente y Argentina no es la excepción. Sabemos que la agenda es muy ajustada, senador, le agradecemos el tiempo que nos permite conversar con usted. Que tenga buen día. Buena semana, hasta luego.